Bienvenidos. El día de hoy les hablaremos sobre la ética en la enseñanza de la manipulación genética. Para ello nos acompañan Andrea, Danilo, Ismael, Jessica y mi persona Erika. Nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la filosofía de la ciencia contribuir en un enfoque ético en la enseñanza de la manipulación genética? Para ello partiremos desde el concepto de lo que es la manipulación genética. La manipulación genética es alterar el material genético de un organismo mediante la inserción, eliminación o modificación de genes específicos para así lograr características que el ser humano desea. Esta tecnología nos permite realizar cambios precisos y específicos en el ADN, muchos de ellos pueden ser hereditarios. Partiremos así de aquellos conceptos claves que nos permitirán entender este concepto. El primer concepto importante es ADN recombinante, el cual nos habla de cómo el ADN se formará a partir de diferentes fuentes en una sola molécula. El segundo concepto clave es CRISPR-Cas9, que es una herramienta que sirve para cortar el ADN en lugares específicos para adicionar o eliminar secuencias. El tercer concepto clave es la clonación, que significa que la copia idéntica de un organismo de células individuales. Y por último tenemos transgénesis, que es la introducción de genes de una especie en el genoma de otra especie para conferir nuevas propiedades. Luego de ello tenemos a los 5 referentes filosóficos que nos acompañarán durante esta discusión. El primero es Karl Popper, el segundo Michel Foucault, el tercero Thomas Kuhn, el cuarto Paul Feyerabend y la quinta Sandra Harding. Empezaremos con nuestro primer referente filosófico, que es Karl Popper, quien nos dice que nos habla sobre los conceptos de la falsabilidad y método científico. El primero de ellos, insertado dentro de lo que es la enseñanza de la manipulación genética, nos dice que probar y potencialmente es refutada este principio, ya que nos dice que es por medio de la evidencia empírica. Un ejemplo de ello es la modificación genética X en un organismo Y no produce efectos secundarios adversos. El segundo nos habla sobre la importancia del método científico, donde la manipulación genética se realiza de manera objetiva y sistemática, es decir, donde se realizan diferentes pasos para llegar a un determinado contenido. Luego de ello tenemos lo que es la revisión constante y crítica, que nos dice que la cultura de cuestionamiento y evaluación crítica de los resultados obtenidos. Para ello, el primer ejemplo que tenemos es la replicación, que es clave de verificar la validez de los hallazgos científicos y que se pueden revelar posibles errores o sesgos en estos estudios previos. Luego de ello tenemos otro de los principios sobre el cual nos habla Popper, que es de la ética y la responsabilidad científica, que nos dice que se debe formular y probar las hipótesis de manera rigurosa y cuidadosa. Y el último es la transparencia y comunicabilidad, donde nos dice que para nosotros comunicar los resultados debemos revisar las metodologías, las mismas que deben ser claras, accesibles, para así permitir la verificación por parte de la comunidad científica. Así vemos que la integración de este pensamiento, de este filosófico como lo es Karl Popper, está integrado en el currículum de las ciencias naturales, en el currículum del 2022, en donde nos dice, tenemos 2 objetivos específicos que nos hablan sobre demostrar habilidades de pensamiento científico actuando con ética y honestidad. De la misma manera se deben comunicar los hallazgos, resultados, argumentos y conclusiones con honestidad. A continuación tenemos a Michel Foucault, el cual nos hablará desde su perspectiva de la biopolítica, tocando 2 puntos muy importantes, como es la regulación de la vida, siendo el primero, en el cual nos habla que esta sería una manifestación de cómo el poder se infiltra en la biología, específicamente en su nivel más básico, que es lo genético. El siguiente punto que tocaría Michel Foucault es la normalización y control, el cual nos habla que se enseñaría lo que es la manipulación genética, pero que a la vez se crearían normas para diferenciar lo que es un cuerpo normal y uno mejorado. A continuación, otra perspectiva de Michel Foucault es la pluralidad de saberes, en el cual diferenciamos primero la diversidad ética, el cual menciona que las normativas que serán creadas tendrían que respetar las diversas perspectivas éticas del entorno donde se estén desarrollando. Y también tenemos lo que es el conocimiento situado, en el que se comprendería que este conocimiento ético no va a ser universal, ya que diferentes culturas tienen diferentes puntos de vista. A continuación se presenta cuál es la integración del currículo desde la perspectiva de Michel Foucault,
en el cual tenemos ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística. Nuestro tercer referente teórico es Thomas Kuhn, en el cual vamos a analizar cuáles son cómo él relaciona la ética con la enseñanza de la manipulación genética. En este caso tenemos el reconocimiento de la influencia social y cultural de la ciencia, en el que Thomas Kuhn nos dice que la ciencia no es un proceso lineal, sino progresa a través de los paradigmas, que en este caso son los métodos, tanto teóricos como metodológicos. Luego tenemos consideración de la responsabilidad moral del científico, en donde Kuhn no aborda directamente la ética científica, pero su análisis del desarrollo científico sugiere que todos los científicos deben ser conscientes de los posibles impactos éticos en sus descubrimientos y en sus experimentos. Luego tenemos el análisis de la neutralidad de la ciencia, en el que Kuhn desafía la idea de que la ciencia es neutral y objetiva. Según su teoría, la ciencia está sujeta a las influencias de los paradigmas, que incluyen supuestos y valores implícitos que guían la investigación científica. Y el último aspecto es la consideración de la convergencia entre la ciencia y la ética. La convergencia entre la ciencia y la ética implica que los científicos no solo deben preocuparse por los resultados científicos, sino también por las implicaciones éticas de sus descubrimientos y experimentos. Esto incluye considerar cómo las investigaciones de ellos afectan a la sociedad, al medio ambiente y a los individuos. Nuestro cuarto referente filosófico es Paul Feyerabend, quien defiende la idea del pluralismo metodológico. En este caso vamos a hablar del estudio de la manipulación genética a través de la idea del autor. Paul Feyerabend defiende el pluralismo metodológico a través de tres criterios. El primero, que es contra el método, que defendía la postura contraria a la idea del método científico, que sería un método único y universal. El siguiente es el anarquismo epistemológico, que cuestiona las normas científicas establecidas, permitiendo de esta manera la aparición de nuevas ideas y perspectivas. Y el siguiente es la inconmensurabilidad, que este filósofo argumentaba que los diferentes marcos teóricos y conceptuales en la ciencia son a menudo inconmensurables, es decir, incomparables. En cuanto a la manipulación genética desde el punto de vista del pluralismo metodológico, se defienden de igual manera tres criterios. El primero, que es la diversidad de enfoques, en el cual desde el punto de vista del pluralismo metodológico, la manipulación genética debe abordarse con una diversidad de enfoques que incluyen perspectivas éticas, sociales y culturales, desafiando una visión tecnocrítica de la ingeniería genética. El siguiente punto son los cuestionamientos de supuestos, en el cual se cuestiona la idea de una naturaleza humana fija y perfectible mediante la tecnología, abriendo el debate sobre los límites éticos y las implicaciones sociales de la modificación genética. El último punto es el diálogo entre posturas, en el cual el enfoque pluralista promueve el diálogo entre diferentes posturas, incluyendo las que se oponen a la manipulación genética, ya sea por cuestiones éticas, religiosas, ideológicas, enriqueciendo así el debate y evitando soluciones unilaterales. Y por último vamos a hablar del enfoque pluralista en sí. Aquí tenemos cuatro ideas. Hablamos de la primera, que es la integración de perspectivas, en el cual el enfoque pluralista de la manipulación genética integra perspectivas de la bioética, filosofía de la ciencia, sociología y humanidades, abordando la complejidad del tema desde múltiples ángulos. El siguiente punto es el diálogo interdisciplinario, el cual es muy esencial para científicos, filósofos, legisladores y sociedad civil, colaborando para evaluar riesgos, beneficios y así consideraciones éticas de la tecnología. El tercer punto es la regulación flexible y adaptativa. La regulación de la manipulación genética debe ser flexible y adaptarse, permitiendo ajustarse a los nuevos desafíos y evidencias. Y por último tenemos la democratización del conocimiento, el cual es crucial democratizar el conocimiento y la toma de decisiones sobre la manipulación genética, implicando de esta manera una mayor participación de la ciudadanía y la inclusión de voces diversas en el debate público. Y por último, en cuanto a la integración en el currículo, este enfoque podría darse en la asignatura de Ciencias Sociales, en el cual se plantean tres objetivos, que es potenciar la construcción de una identidad personal, usar y contrastar diversas fuentes metodológicas y aplicar estos conocimientos a través de una ética solidaria y ecológica.
Ahora, como último, tenemos la perspectiva de Harding. Sandra Harding realiza una crítica sobre la manipulación genética desde una perspectiva más feminista y epistemológica. Para ello, ella nos menciona que la filosofía de la ciencia, según sus investigaciones, se relaciona con la enseñanza de la manipulación genética de la siguiente manera. Incorporando una perspectiva feminista, como se destaca la importancia de considerar las diferencias sexuales y de género en la ciencia. En el caso de la manipulación genética, esto podría significar analizar cómo las tecnologías genéticas pueden afectar de manera diferente tanto a hombres como a mujeres y cómo pueden perpetuar o desafiar las desigualdades de género. Es importante reconocer que desde la perspectiva de Harding también se van a tomar en cuenta mucho las implicaciones éticas y sociales, debido a que la manipulación genética puede tener profundas implicaciones en estos ámbitos, incluyendo la potencial exacerbación de las desigualdades de género, raza y clase. Harding menciona que es muy importante considerar estos impactos y desarrollar políticas y prácticas que promuevan la justicia social. De la misma manera, Harding, hablando en el contexto de la responsabilidad social de la ciencia, argumenta que los científicos tienen la responsabilidad social de considerar cómo su trabajo afecta a las personas y a las comunidades. Esto significa que en la manipulación genética, los investigadores deben ser conscientes de los posibles abusos y malinterpretaciones que pueden llegar a tener sus investigaciones y deben buscar la manera de trabajar para poder mitigar estos riesgos. Hablando de la relación de estos temas con el currículum o la integración con el currículum, podemos mencionar que se relaciona con los temas de biología para incorporar debates sobre ética y la manipulación, tanto en ingeniería genética, biotecnología y clonación, en el área de estudios sociales para analizar las implicaciones económicas y políticas que tienen que ver con la manipulación genética, incluyendo el acceso a la tecnología y a la distribución de los beneficios. Y por último, en el área de filosofía, permite explorar bases filosóficas de la ética de la ciencia, incluyendo el concepto de lo que es responsabilidad social y principios de justicia. Estos son algunos de los referentes bibliográficos que podemos llegar a observar, y eso sería todo por esta presentación.